¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué buen programa que tenemos hoy para compartir con vos 24 horas. Le cuento en forma de títulos cuáles son los temas que vamos a desarrollar. ¿Qué inconvenientes trae el abuso de la pastilla del día después? Vamos a conocer y en profundidad todo lo que nos puede llegar a suceder con el uso abusivo de esta pastilla. Alternativas terapéuticas contra el acné, siempre es interesante, sobre todo en la adolescencia. Medicamentos contra el insomnio. ¿Quién no ha pasado en su vida una noche de insomnio, no? Respetar también la fecha de vencimiento de los medicamentos. Hay muchas teorías con respecto a esto. Ya las vamos a ver en mitos, en nuestra sección de mitos. Buen uso de analgésicos y de antiinflamatorios, que también son medicamentos que tenemos así a mano y que usamos frecuentemente. Así que de esta manera empezamos el programa. Hoy nos vamos a remontar un poco a la historia porque vamos a conocer la vida del científico Juan Aníbal Domínguez, que fue una persona realmente absolutamente sabia, que trabajó mucho en las plantas medicinales en la Argentina, creando la farmacobotánica. Fue un investigador botánico, farmacéutico y docente también en la Facultad de Ciencias Médicas. Y en el año 28 publicó su obra magna, que es Contribuciones a la materia médica argentina, con un prólogo, mire de quiénes, de Ricardo Rojas y de Bernardo Uzey, nuestro premio Nobel. Museo de Farmacobotánica es un lugar importantísimo, lindísimo y buenísimo para conocer, desconocido a lo mejor por muchos argentinos, y allí nos vamos a encontrar con importantes colecciones y multiherbarios. Quien nos acompaña y nos guía por la visita a este museo es el farmacéutico Leonardo Anconatani. Juan Aníbal Domínguez nace en Salto, en Buenos Aires, estudia allá en la ciudad de Salto y posteriormente viene a estudiar acá a la capital, al Colegio Nacional Buenos Aires. Más o menos en 1897 se recibe de farmacéutico y en 1899 emprende un viaje, ya siendo él nombrado docente adjunto de la cátedra de farmacognosia en esa época. Emprende un viaje hacia Córdoba, acompañando a un pariente enfermo, y aprovecha a empezar a hacer una recolección de tanto las plantas medicinales que se empleaban en esa época, en esas zonas, digamos, y también a recolectar un poco de los saberes, digamos, de los criollos de la zona. Quien lo ayuda es un botánico muy importante, que es Kurtz, que conoce allá en Córdoba y que le enseña un poco a Domínguez todo el arte de herborizar las plantas. Siendo Domínguez un farmacéutico, no tenía un conocimiento tan amplio como el que sí tenía un botánico. Entonces, inevitablemente, Kurtz le enseña un poco el arte de herborizar y Domínguez se dedica un poco también a la extracción de algunos de los principios activos de estas plantas. La importancia de Domínguez, principalmente en relación a la farmacobotánica y a la farmacología, radica en que en esa época las plantas medicinales que se utilizaban eran de origen europeo la mayoría. Y sobre todo en la facultad se estudiaba de aquellos libros como clásicos, ¿sí? No solo la Universidad de Buenos Aires, sino los colegios importantes, y la Universidad de Buenos Aires no tenía un lugar al que recurrir para consultar sobre las plantas medicinales de Argentina principalmente. Entonces esa es la intención de Domínguez al fundar este museo. Si le pica un mosquito o cualquier bicho, Galadriel. Si le arde la piel por quemaduras, Galadriel. Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Galadriel. Galadriel.
Dije en el comienzo del programa que íbamos a hablar de la pastilla del día después. Esto habla de un fármaco que es una anticoncepción de emergencia que puede usarse para inhibir un embarazo cuando o no se ha utilizado un método anticonceptivo o ha fallado. Este método de control de la natalidad es solamente para ser usado en situaciones de emergencia. A veces la mala información hace que sobre todo las chicas adolescentes ingieran esta pastilla con mucha frecuencia y puede llegar a ser muy peligroso para su salud. Así que le vamos a preguntar a la farmacéutica María José Escaso cuál es el tema de la famosa pastilla del día después. Bueno, la pastilla del día después es un anticonceptivo de emergencia. Cuando hay una relación sexual no protegida o cuando el método anticonceptivo utilizado falló. Actúa a nivel de los ovarios si se toma antes de la fase preovulatoria, que es el ciclo fértil, el momento fértil de la mujer. Lo que hace es inhibir la ovulación o retrasarla. Y además hace un cambio en el moco cervical, por lo que impide que los espermatozoides avancen para realizar la fecundación. Si la fecundación fue realizada, lo que hace es como implantarlo más y proteger el embrión. No daña ni a la madre ni al embrión y no tiene ningún efecto. La pastilla después tiene 1,5 miligramos de levonorgestrel, de progesterona, o sea, tiene mucha concentración. Entonces puede tener un gran desorden hormonal, tanto en el ciclo menstrual. Por eso en realidad lo que se indica no son más de 2 por año. Una pastilla que se toma en casos de emergencia nada más, no de forma rutinaria y no es abortiva. El anticonceptivo de emergencia se dispensa bajo receta, o sea, siempre cuando la mujer tiene un riesgo de embarazo tiene que dirigirse al médico y le debe indicar cómo tomar la pastilla. Igualmente, acercándose a la farmacia, nosotros los farmacéuticos lo asesoramos con los riesgos que puede tener, las reacciones adversas que tiene la pastilla. Mucho se habla sin conocimiento sobre la fecha de vencimiento de los medicamentos. Aparte hay teorías por allí que dicen que los laboratorios ponen una fecha de vencimiento, pero que en realidad el medicamento sirve mucho más. O que si está vencido unos pocos días, realmente es muy efectivo. Bueno, vamos a conocer entonces cuál es la efectividad real de un medicamento y cuál es su fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento identifica el tiempo en el que el preparado se mantendrá estable si se lo almacena bajo las condiciones recomendadas. La importancia de respetar el vencimiento es vital. Una vez pasada esa fecha, todas las preparaciones químicas se degradan o se transforman, y los medicamentos pierden eficacia y algunos suelen desarrollar efectos adversos en el organismo. Los efectos nocivos pueden ser intoxicaciones hepáticas, irritación de la membrana gástrica o cefaleas intensas. En el mejor de los casos, puede no atentar contra la salud, pero no cumple el efecto para el que se lo toma. Por lo tanto, la afirmación de que hay medicamentos que no tienen vencimiento es falsa. Todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento que está indicada en el envase externo, el blister o frasco. Si te duele,
que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal, el antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Se estima que de cada 10 adolescentes, 8 en algún momento tienen acné. Esta es una situación muy normal porque, claro, tiene que ver con el cambio hormonal propio de la adolescencia, de la pubertad. Pero a veces este acné persiste o se convierte en algo mucho más serio y entonces allí realmente el tratamiento dermocosmético no tiene resultados y entonces, por supuesto, hay que consultar con los profesionales. La farmacéutica María Dolores Morán justamente nos habla de cuáles son los tratamientos aconsejables y cómo evitar de esa manera daños físicos y emocionales muy importantes que puede tener una persona por tener un acné persistente. Muchas veces los dermocosméticos no son suficientes para el control del acné, entonces es necesario asistir a la consulta dermatológica para ver qué tratamiento tópico u oral con medicamentos o procedimientos en el consultorio dermatológico. Los tipos de acné que existen son los comedones abiertos o cerrados o la inflamación en llamadas pústulas o pápulas. El más común entre los adolescentes, digamos, es el acné vulgar, que es fundamentalmente originado por la hipersecreción sebácea. Los más severos son aquellos que están inflamados, los llamados pápulas o pústulas. Los tipos de tratamientos son una elección del dermatólogo, fundamentalmente, que es la primera consulta que tenemos que hacer los padres, que es un diagnóstico a través de ver las lesiones, qué edad, qué tipo de piel tienen, qué lesiones tienen, la extensión, en qué lugar están las lesiones, la predisposición o el factor genético, la dieta, el fumar, por ejemplo, la limpieza excesiva de la piel, si tiene cicatrices o no, en qué periodo de la evolución están las lesiones. Todo eso significa un diagnóstico de parte del dermatólogo para decidir qué tipo de tratamiento conviene. Generalmente los medicamentos orales por vía sistémica son antibióticos para controlar, disminuir la cantidad de bacterias dentro de la lesión y también para controlar la hipersecreción sebácea, que son fundamentalmente los retinoides. Si el acné no es controlado durante la etapa de la pubertad, llamemos, o hasta los 25 años, puede quedar secuelas como son la hiperpigmentación y las cicatrices perennes. No se elimina el acné, porque el acné es crónico, es una enfermedad crónica que vuelve a reaparecer. Entonces, la idea es terminar el tratamiento, que es uno de los temas que más abandonamos, ¿no es cierto?, cuando no vemos resultados frente al acné, ¿no? Si hablamos de números, el 95% de la población adulta ha tenido episodios de insomnio en su vida. Y esto, bueno, se traduce en la dificultad para dormir, para mantener el sueño también. Hay despertares en la madrugada, sensaciones de no dormir bien. Y por supuesto, al otro día las consecuencias son bastante notorias y puede deteriorar mucho nuestra calidad de vida. Hay algunos consejos que son buenos llevar a cabo para el buen dormir, pero también es bueno medidas farmacológicas que hagan que, bueno, la vida sea mucho más agradable. Así que vamos a conocer cuáles son los consejos. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente en la población general.
Consiste en la incapacidad para conciliar el sueño o permanecer dormido. En los pacientes que lo sufren, la duración y calidad del sueño son bajas e interfiere en su vida cotidiana. Para tratar el insomnio es fundamental conocer su causa y adoptar medidas generales conocidas como higiene del sueño. A veces, estas medidas no resultan suficientes y es necesario recurrir a medicamentos, ya sea para tratar los síntomas del insomnio o las enfermedades físicas o psicológicas que lo originan. Para un buen uso de estos medicamentos, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones. Recordar siempre que la dispensa es por prescripción médica y con receta archivada. Tomarlo antes de acostarse. No suspender la toma en forma brusca. No consumir nada de alcohol. Y evitar conducción y manejo de maquinarias, ya que producen una disminución de los reflejos. En la elección de una vocación, por supuesto, hay una entrega de servicio muy importante y muchos farmacéuticos la tienen. Vamos a conocer la historia de Marcelo de Besa. Él es un farmacéutico que estaba en Luján, en su farmacia, y advirtió que había muchísima gente de Lezica que venía. Por supuesto, averiguó el porqué, desde ya el porqué era porque no había ninguna farmacia en esta pequeña localidad que está a 6 kilómetros de Luján y que tiene poco más de 3.000 habitantes. Entonces, ¿qué hizo? Decidió mudarse a Lezica y abrir su farmacia. Y esta es la emotiva historia justamente de Marcelo con su farmacia que mejoró la vida de muchas personas. Estando en el lugar te das cuenta de carencias que cuando uno está en la ciudad, cosas mínimas, sencillas, por ejemplo un termómetro que uno lo tiene al alcance de la mano, que lo vas a la esquina y tenés tu farmacia. Acá por ahí había mamá sin movilidad y con 3 o 4 chicos. Días de lluvia imposible movilizarse, entonces con detalles menores te das cuenta que es necesario y que la gente lo valora. Nosotros estamos ubicados en Lezica y Torresuri, que es una localidad chiquita del partido de Luján. Estamos limitando con el partido de General Rodríguez y nos divide la ruta 6. Hay un par de campos en el medio, es una zona rural de menos de 2.000 habitantes. Comienzo la carrera para contador. Y por unos temas de salud, mi papá tiene que dejar su trabajo en la farmacia y decidimos abrir una farmacia en Luján. Esto fue en el año 96. Yo seguía estudiando paralelamente, trabajando en la farmacia, seguía estudiando para contador y con el trato en la gente, el día a día, me di cuenta que era lo que me gustaba, que me gustaba lo poco en ese momento que sabía o aprendía poderlo explicar. Y bueno, ahí tomé la decisión de cambiar de carrera. Pasaron los años, pudimos comprar el nuevo local, nos trasladamos. Y bueno, después de varios años mi papá se jubiló. Por ahí mi hermano ya estaba un poco cansado de lo que era el horario de comercio. Y bueno, y yo
obviamente era lo que me gustaba, quería seguir al frente de farmacia y veía que en esta localidad faltaba el servicio de farmacia y yo tenía muchos clientes que venían desde esta zona. Entonces empecé a ver la posibilidad de poder estar en un lugar donde no estaba el servicio, poder desarrollar lo que a mí me gustaba. En realidad la farmacia es un centro de salud donde generalmente es el primer punto de contacto, donde la persona tiene donde recurrir ante situaciones de desconocimiento, de problemas de presión arterial, de temperaturas y por ahí no puede llegar hasta el hospital, no encuentra al médico y siempre somos el primer contacto con la sociedad. Los antiinflamatorios y los analgésicos son dos de los medicamentos más consumidos en la Argentina y hay una cierta liviandad realmente en pensar que son medicamentos que se pueden tomar bajo cualquier circunstancia, pero es bueno conocer en qué momento tomarlos y para qué tipo de afecciones exactamente hay que emplearlos. Vamos al informe. Los analgésicos y antiinflamatorios son dos de los medicamentos más usados en Argentina. Un analgésico tiene como única función quitar o paliar el dolor y un antiinflamatorio tiene dos funciones, quitar o paliar el dolor y reducir la inflamación. Para hacer un uso seguro y efectivo de estos medicamentos, se deben tener en cuenta los siguientes consejos. Respetar las dosis e intervalos de toma. Tomarlo durante o después de las comidas, es decir, con el estómago lleno. Evitar el consumo de alcohol para impedir la irritación de la mucosa gástrica. No utilizar con antecedentes de úlceras o enfermedad inflamatoria intestinal. Si es diabético, hipertenso o está en tratamiento con anticoagulantes, consulte con su médico y o farmacéutico antes de utilizarlos. Y si está embarazada o en periodo de lactancia, no se automedique. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Hasta la próxima y recordá, con vos 24 horas.